Bueno, pues hermanas, pues la verdad es muy gratificante poder ser usada esta tarde por el Señor para compartir con ustedes la palabra de Dios. Pues como sabemos, estamos en nuestro estudio bíblico de damas y pues, ¿quién me recuerda el nombre del estudio que estamos haciendo? ¿El A cuidado ver, de la lengua? casi, hermana Marisol, Solanito, hermana Marisol. El estudio se llama Pon guarda en mi boca. Sí, señora, muy bien. Entonces, A mi boca, muy bien. pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Bien, entonces pues hoy vamos a tratar un tema muy especial. Toda la presentación pues está de color rosadito y lo hice intencional, no porque el rosado representa a las mujeres, sino porque tal vez es un color que puede apaciguar un poco lo que vamos a hablar, porque el día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a redarguir, que nos va a cuestionar, que nos va a autoconfrontar, porque vamos a abordar uno de los pecados más frecuentes en el que nosotros a diario podemos estar cayendo. Entonces lo que vamos a ver es color rosa, porque es como una rosa. Es un tema muy bonito, pero que cuando nos redarguye también trae espinas a nuestra vida. Y eso es bueno porque el dolor, cuando uno se entierra una espina de una rosa, pues ese dolor representa un mecanismo de alerta, ¿cierto? Cuando usted se chuza con una espina de una rosa, ¿qué hace? Pues quita el dedo, ¿cierto? Entonces, asimismo tiene que ser este pecado en nuestra vida. Cuando escuchemos lo que el Señor hoy nos va a hablar y vayamos avanzando en el tema, pues eso tiene que tiene que generar en nosotros un dolor por ofender al Señor y ofender también a nuestro prójimo. Y pues ese pecado entonces tiene que apartarse de nuestra vida. Bueno, entonces por eso cuando vean el rosa, acuérdense que ese rosa pues representa esa rosa que va a significar ese pecado en nuestra vida. Bueno, pues entonces hemos visto varios temas. Este tema es muy bonito, este estudio que estamos haciendo, porque de verdad que con nuestra boca podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Entonces hemos visto lo que significa el valor de una palabra, lo que hay en nuestro corazón. O sea, las palabras muestran lo que hay en nuestro corazón, demuestran también nuestra madurez espiritual. Las palabras pueden generar un encendido rápido hacia la ira y hacia otra serie de pecados y pues representan un doble problema por lo que les decía, porque así como con la boca podemos bendecir, alabar, hablarle a Dios, también podemos ofender y podemos maldecir a nuestros hermanos o a nuestras hermanas. La semana pasada también vimos algo muy interesante que tenía que ver con la verdad y encontramos entonces algunas diferencias entre lo que es falsedad, engaño, mentira y falso testimonio. Hoy vamos a ver un tema, como les decía, también muy importante, no el más importante, pero sí muy importante, todos son importantes, pero tiene una característica muy especial y es que el pecado que hoy, o los pecados que hoy vamos a ver, pues son pecados que a diario fácilmente nosotras caemos y que podemos estar volviendo esto como un pecado consentido, es decir, que somos conscientes de hacerlo y sin embargo, a pesar de que somos conscientes, lo permitimos, o como pecados que no, pues que son como ocultos, que para nosotros pareciera que fueran parte de la vida normal que a diario vivimos, pero que cuando encontramos el significado bíblico, no es algo normal, es un pecado. O sea, lo volvemos tan normal en nuestra vida que pareciera que eso no fuera no fuera malo. Muy bien, entonces lo que hoy vamos a ver, pues tiene que ver con el hablar maliciosamente. Y cuando vemos lo que es hablar maliciosamente, pues nos vamos a tener que referenciar a dos cosas.
Y esas dos cosas son cosas que pueden destruir o acabar con una persona, porque tiene que ver la lengua maliciosa precisamente con lo que es generar o propagar chismes o calumniar a una persona. Entonces vamos a ver más adelante qué significa el chisme, qué significa la calumnia, cuáles son sus diferencias, todo bíblicamente, y cómo esto pues puede acabar con la vida de una persona. Y hay una particularidad con los pecados de la lengua, y es que cuando estos se pronuncian, son devastadores. Y lo peor es que ya no los podemos devolver ni eliminar. Entonces, cuando decimos un chisme o cuando generamos una palabra maliciosa, una calumnia contra una persona, pues lastimosamente eso ya no lo podemos echar para atrás. Eso va a ir por el aire andando de boca en boca y pues por eso puede destruir con el buen nombre y la buena honra de una persona. Cuando usted de pronto, esto es diferente a otros pecados, cuando de pronto nosotras por error entregamos algo mal a alguien, le entregamos sin intención o de pronto con intención de una manera pecaminosa, por querer quitar o no hacer ver las cosas adecuadamente, le quitamos algo a alguien, pues usted cuando se arrepiente puede ir y devolverle y restituirle. Pero cuando hablamos maliciosamente ya no podemos hacer nada porque las palabras están en el aire y ya no hay cómo devolverlas, ya no hay cómo eliminarlas. Entonces, por eso este pecado pues también tiene esa delicadeza tan importante, y es que no hay forma de restituir a la persona de quien he hablado. Lo único que me resta entonces es pedir perdón por el daño que le ocasioné, pero en sí el daño ya está hecho y nunca lo voy a poder revertir. Entonces por eso es tan importante. Bueno, entonces ya haciendo como esta pequeña introducción, vamos a orar, vamos a ponerle a Dios esta reunión en sus manos y que nos ponga un corazón también dispuesto para escuchar la palabra y poder hacer el cambio bíblico que esto amerita en nuestras vidas. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos las gracias en esta tarde preciosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Hoy has traído a esta reunión y a esta tarde uno de los mayores pecados, Señor, que nosotras tal vez tenemos arraigado a nuestras vidas. Por tanto, te pedimos, Señor, perdón por ello, pero también te pedimos que nos ayudes, Padre, a redarguir a través de tu Espíritu nuestro corazón, Señor, para que a partir de ahora seamos conscientes de lo que nuestra lengua puede hacer y cómo ella, así como puede bendecir, también puede dañar la imagen de una persona y acabar con ella, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos también a tener un corazón dispuesto para escuchar, Señor. Que lo que hoy vayamos a escuchar sea con amor, Señor, y que sea también para edificación de nuestras vidas. Ayúdanos también a tener el cambio bíblico que necesitamos, porque así como tú también nos muestras el pecado y nos redarguyes, también hay una esperanza bíblica, Señor, para que podamos hacer un cambio verdadero en nuestra vida, podamos arrepentirnos, Señor, y también a partir de ahora trabajar en ese pecado para que sea parte de nuestra vida definitivamente. Pedimos, Señor, que seas tú hablando y obrando. Te pido particularmente, Señor, que tú me ayudes, que tú me utilices como ese canal, que así como trabajaste en mí preparando esta lección en mi vida, Señor, también ahora el mensaje sea para redarguir a mis hermanas como lo hiciste conmigo en estos días cuando estudié a profundidad este tema. De antemano te pido perdón, Señor, por las cosas que no te agradan y te pido que seas tú, Señor, guiándome y ayudándome y utilizándome, Señor, con amor para que también mis hermanas tengan el gran privilegio de conocer, arrepentirse de este pecado y poder trabajar en sus vidas. Gracias te damos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanitas, entonces ya vimos que era el hablar maliciosamente.
Resulta que cuando hablo maliciosamente, pues esto generalmente sucede por varias circunstancias. Lo primero es que pues estamos en un mundo en el cual pues la vida está llena de competencias, de mirar y observar quién es mejor que quién. Y resulta que la Biblia no nos llama a estar pendiente de las cosas de nuestros hermanos en cuanto a competencia, en cuanto a cómo están, sino de mirar con misericordia a mi hermano, de poderlo ayudar, porque ante los ojos del Señor todos somos iguales. Lastimosamente, pues el mundo siempre va buscando sus vanidades, sus placeres, lo cual es contradictorio con lo que Dios nos dice en su palabra. Él nos dice que por nada estéis afanosos, ¿cierto? Como lo dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo mismo nos dice también en Mateo 6:33, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también en Colosenses 3:1-3, dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que si nosotras somos nuevas criaturas, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya no tenemos que estar afanándonos por las cosas de este mundo, sino simplemente por agradar y glorificar al Señor. Pero este mundo, pues, nos invita a todo lo contrario, a estar pendiente de qué hace el uno, qué hace el otro, cómo le fue al uno, porque al uno le va mejor que a mí. Y eso es lo que de una u otra manera pues nos puede permitir caer en estos dos pecados que son el chisme y la calumnia. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en eso y nos tornamos en un mundo de competencia, pues los rumores básicamente son un vehículo muy importante, pero también muy demoledor, por donde va a viajar el chisme y la calumnia. Entonces, quiere decir que esa forma maliciosa de hablar, pues va a venir de algo muy importante que es la fuente generadora de una gran cantidad de pecados, que es la promoción del yo, es decir, del orgullo. Por esa razón, esto, como nuestra vida está centrada en nosotras mismas, pues por esa razón, entonces, nuestra vida diaria, y en nuestra vida diaria normal, pues nos vamos a dejar tentar por Satanás y por eso vamos a caer en este tipo de pecados. No sé si ustedes recuerdan, en el libro de Mateo, cuando se habla de las tentaciones de Cristo, pues se veía que él había sido tentado de tres maneras: por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por las vanaglorias de la vida. Cuando nosotros hablamos maliciosamente, pues nos estamos dejando caer en la tentación de Satanás por la vanagloria de la vida, porque utilizó el chisme y la calumnia para sobresalir por encima de los otros. Bien, y esto es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios no nos llama a ser chicaneros, a elogiarnos, a estar viéndonos a nosotros superiores que el otro, sino por el contrario, nos exhorta, como lo dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, siempre que vamos a estudiar un tema bíblico, pues es importante hacernos la pregunta: ¿qué dice Dios sobre esta condición y qué dice el mundo? Y analizar yo en qué me encuentro. ¿Me encuentro viéndome superiores a los demás? ¿Estoy glorificando, actuando para glorificar al hombre o lo estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy renunciando a mi vida carnal para glorificar al Señor? Entonces, es muy importante hacer siempre estos análisis,
porque eso es lo que me va a permitir rearguirme y identificar todos aquellos pecados consentidos o también aquellos pecados ocultos que hay en mi vida. Bien, antes de seguir quiero decirles que no se preocupen por los versículos, sino que pongamos mucha atención porque yo después les voy a entregar un listado con todos los versículos para que ustedes los tengan de referencia. ¿Vale? Entonces no se vayan a preocupar por eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del chisme y la calumnia, pues esto se alimenta de nuestra propia naturalidad de varias formas. La primera forma es por curiosidad. Entonces, cuando hablamos de la curiosidad, pues hay que tener en cuenta dos cosas. La curiosidad puede ser buena espiritualmente o puede ser dañina. Puede ser buena cuando nuestra curiosidad está enfocada a conocer y a profundizar en los temas de nuestro Señor. Es decir, a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra. Entonces ahí la curiosidad es buena. Pero cuando no, y nos dejamos llevar por la curiosidad, por conocer la vida de otras personas, por conocer lo que le sucede a otras personas, pues fácilmente entonces vamos a caer en este pecado. Entonces, el curiosear pues nos puede hacer caer en el juego de buscar y esparcir información de los demás y dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una cosa muy importante del chisme. El chisme no solamente es hablarlo o decirlo, sino también escucharlo. Hay muchas personas que se nos acercan a nosotros a contarnos cosas. Y nosotras, en vez de parar una conversación no adecuada, lo que hacemos es, ¡ah! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cómo así? Entonces, por curiosidad empezamos, en vez de parar una conversación indebida que nos están contando de otras personas, lo que hacemos es profundizar y buscar qué más puedo yo saber y qué más puedo conocer. Algo muy importante y es que tenemos que tener claro es que el chisme no siempre es hablar mal de alguien. Algunas veces hablamos cosas buenas. Por ejemplo, una amiga me cuenta que se va de viaje. Entonces yo voy y le cuento, eso no es nada malo, pero ella me lo cuenta a mí en su secreto por la confianza que me tiene, pero yo voy a contarle a otras amigas, ay, miren que fulanita se va de viaje, y la otra va y le cuenta a otra, va y le cuenta a otra, algo que una persona me confió a mí. Eso es generar chisme. O también escuchar conversaciones indebidas. Muy bien, otra de las cosas por las cuales podemos caer es el ocio. Bien, entonces cuando no sé si recuerdan en nuestra escuela dominical que estudiábamos una cita bíblica que era Primera de Timoteo 5:13. No sé quién quiera leerla, una manito levantada que la pueda leer, por favor. La hermana Marina está lista. Flor Marina Sánchez. Sí, hermanita. Primero de Timoteo, que disculpe, hermana Claudia. Primera de Timoteo 5:13. ¿3 o 13? 13. Dicen, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Bien. Entonces aquí en este texto Pablo está exhortando a Timoteo sobre algunos problemas que se están presentando en la iglesia. Y las mujeres pues se están convirtiendo en mujeres chismosas, entremetidas, curioseando la vida de los demás que se van de casa en casa. ¿Por qué? Porque son ociosas, porque de pronto lo que nos está pasando es teniendo una mala mayordomía del tiempo. Nosotros tenemos que tener una buena mayordomía del tiempo para evitar caer en el ocio, y en el ocio no solamente de una forma recreativa, sino de una forma destructiva en la cual caemos en cosas como estas. Ahora, aquí Pablo le dice a Timoteo que andando de casa en casa. Volvamos esto ahora a nuestra vida real, nuestra vida práctica. De pronto ya ahorita y más con la pandemia, pues no podemos ir de casa en casa. Pero ¿qué me dicen del teléfono?
del celular, de las redes sociales, ¿cierto? A través de ellas estamos todo el tiempo averiguando chismes, mirando qué fotos se publicaron, mirando para dónde viajó la una, para dónde viajó la otra, bueno, una cantidad de cosas. Eso también nos lleva al chisme y a la murmuración. También otra de las cosas que nos pueden llevar a eso es queriendo ser siempre el centro de atracción. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que se dice, amigas, les tengo la última, ¿sí saben, no? ¿Qué estoy buscando ahí? Yo ser el centro de atención. ¿A costa de qué? De otra persona, de un chisme o algo relacionado con la vida de otra persona. Recuerden, el chisme no siempre es hablar mal. El chisme simplemente es llevar información privada de una persona. También la inclinación a sentirnos más. Es que yo soy mejor, es que a mí me gusta más, es que miren ella, miren aquello, miren. Entonces siempre esa inclinación de sentirnos mal y siempre ver las cosas negativas, siempre ver las cosas negativas. Ahora, el chisme no solamente es hablar de alguien, también es hablar de algo. También es de un hecho en particular. Por ejemplo, murmurar, ¿sí? Pero es que esa enseñanza que nos traen, pero es que mire esa forma como X persona dice las cosas o se viste o hace, o mire bueno, todo lo que podemos decir que puede hacernos sentirnos a nosotras más. Y también murmurar. Ahora, el chisme también se puede dar por la amargura y muchas veces lastimosamente lo usamos por venganza. Porque alguien nos dice algo y nosotros a manera de venganza vamos y revelamos información privada de esa persona. También muchas veces para calmar nuestras propias ansiedades. Entonces lo que hacemos es que vemos la vida negativa, pero también, y no vemos el poderío del Señor en nuestra vida. Y entonces lo que hacemos es mirar quién puede estar más mal que uno. Y entonces empezamos a difamar contra esa persona. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios frente a estos dos aspectos? Entonces aquí vamos a diferenciar lo que es el chisme de lo que es la calumnia. Entonces, aquellas conversaciones ociosas que destruyen la integridad o reputación de otras, aunque no siempre son dañinas, se conoce como chisme o cuchicheo. ¿Bien? Y la calumnia es peor, porque la calumnia sí es una comunicación intencional, maliciosa y perversa. Es decir, cuando hablamos mal de alguien. Quiere decir que en el chisme no necesariamente hablamos mal, no dañamos su integridad o reputación. Lo que hacemos es divulgar información privada de la persona o también murmurar frente a alguna situación o condición que las personas desarrollan, mientras que en la calumnia sí hay algo intencional, dañino, malicioso, perverso, que acaba prácticamente con la vida de una persona. Entonces, ¿qué se conoce como el chisme? Según el Antiguo Testamento, en hebreo, pues significa la palabra chisme como ir de uno a uno. Entonces aquí yo les dejo unas citas, pero todavía no las vamos a leer, las vamos a leer más adelante. Y lo que les decía también, que es murmurar. Entonces esas son las dos condiciones que dice la palabra de Dios sobre el chisme. Entonces el chisme, como les digo, no siempre es hablar mal, sino es revelar información confidencial, no pública o secreta de una persona. Entonces, nosotras que hemos sido formadas en la palabra, hemos escuchado muchas veces que como creyentes nosotras no debemos chismear, pero por nuestro deseo carnal de estar al tanto de noticias, de información, de estar pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor, lo que le pasa a la gente, pues empezamos a caer en el error de oír o compartir información privada o confidencial o no pública de alguien. Bien, ahora miremos entonces cómo la palabra de Dios, ¿qué dice sobre el chismoso? ¿Cómo ve Dios a la persona chismosa?
Lo primero que pasa es que la persona chismosa no es digno de confianza porque no puede guardar un secreto. Miremos Proverbios 11:13. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya te digo, Claudita, quienes levantaron la mano. Ay, lo volvieron a bajar. Ana Violet. Anita. Anita. Ana. Violet. ¿Lo puedo leer? Ana Violet. Alzó la manito. ¿Tienes audio, Ana? El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, la persona chismosa es una persona que no es digna de confianza. Si usted le confía a una persona algo y esa persona revela lo que usted le contó, ¿usted le volvería a contar algo? Pierde la confianza, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice básicamente Proverbios. También dice la palabra de Dios que las personas chismosas deben ser evitadas. Entonces vamos a leer Proverbios 20:19. No sé quién lo quiera leer, hermanitas. Milena. Damas Milena. Damas Milena. Tiene apagado el micrófono. ¿Tienes acceso a tu micrófono? Se ve cerrado desde acá. Damas Milena. Bueno, ¿Vale? vamos a ver qué pasa. Sí, hola. Damas Milena, ¿estás hablando tú? No. Entonces, Joana Gómez, por favor. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Muy bien, entonces las personas chismosas debemos evitarlas. ¿Mm? Entonces, cuando, era lo que yo les decía, el chisme no solamente es decirlo o llevárselo a otra persona, es también escucharlo, porque cuando yo me presto para escucharlo, estoy cayendo en el error de permitir que esa persona logre su objetivo, que es esparcirlo. ¿Mm? Entonces, esas personas hay que evitarlas. Hay que evitarlas. Muy bien, la palabra de Dios también nos dice que el chismoso le echa leña al fuego. ¿Quién quiere leer? Proverbios 26:20. Y la siguiente hermanita va alistando Proverbios 18:8 y Proverbios 16:28. Entonces, Proverbios 26:20, Proverbios 18:8 y Proverbios 16:28. ¿Vale? ¿Quién tiene Proverbios 26:20? 11 manitas levantadas, hermana Marisol. 6:20 dice. Seol y Abaddon nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Leíste No, Proverbios? perdón, hermana. No, leí mal, perdón. Aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Proverbios 26:20? Sí, señora. No. No, debe haber un error. No, dice sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cede la contienda. Exacto, entonces el chismoso lo que busca es eso, echarle fuego al leño. Leña al fuego, perdón. Leña al fuego. Entonces resulta que si tú escuchas un chisme, pues estás permitiendo que se cumpla ese objetivo que es echarle leña al fuego. Pero si tú te apartas del chisme y tratas de no escuchar o parar a esa persona que te está trayendo un chisme, pues entonces estás impidiendo que se cumpla eso.
También el chismoso crea división y contienda. Entonces vamos a leer Proverbios 18:8. Está lista la hermana Patti González. Pati González. Pati González. 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Muy bien, entonces las palabras del chismoso son como bocado suave. El chismoso no llega de una a contarte el chisme, ni a sacarte información. El primero te va a endulzar, te va a caramelear, y luego ahí es donde va a empezar a transmitir la información. Y lo va a hacer muy suavecito, muy sutilmente. Por eso es que hay veces ni nos damos cuenta y por eso es que pensamos que es normal, o sea, que me cuenten algo o que de pronto yo diga una palabra, pues eso no tiene nada de malo porque no estoy hablando mal de nadie. Simplemente estoy accediendo a información privada. Pero la palabra de Dios lo revela como algo pecaminoso. Muy bien, el chismoso crea división y contienda. Entonces aquí también vemos Proverbios 18:8, que es el mismo versículo que estábamos leyendo. Es que me quedó repetido. Y también el chismoso separa a los mejores amigos. Vamos a leer Proverbios 16:28. Hermana Ruth Estela tiene su manita levantada. Buenas tardes. Hola. ¿Me recuerdas el versículo, por favor? Proverbios 16:28. 16:28. La penuria del obrero lo impulsa al trabajar, pues el hambre lo premia. Muy bien. Sí. Algo pasó. 16:28 es. 16:28. Personas perseveran provocan peleas. Si es chismosa, separa a los amigos. Muy bien. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si usted le cuenta algo a una persona y esa persona se lo revela a otra persona, pues usted no vuelve a confiar en esa persona, en ese amigo. No es de confiar como lo veíamos inicialmente y yo lo que hago es alejarme de mi amigo. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora miremos qué pasa con la calumnia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el hebreo la calumnia es sinónimo de difamar, que significa despojar a alguien de su buena reputación. Ahora, el pariente más cercano al chisme es la calumnia. Y los chismes nacen por la ociosidad en charlas descuidadas. Mientras que la calumnia surge con toda intencionalidad de compartir información dañina. Y lo que es peor, muchas veces ni siquiera son cosas verdaderas, sino cosas que la persona se inventa de la otra para acabarla y destruirla. Por esa razón, los judíos muchas veces llaman a la calumnia como la tercera lengua, porque es fatal para la persona que la dice, la calumnia es fatal para la persona que la escucha y también la calumnia es fatal para la persona de quien se dice. Entonces la calumnia es básicamente hablar mal de alguien, hablar cosas negativas que destruyen y que se hace de una manera intencional. En el Nuevo Testamento, pues la palabra calumnia comprende dos términos que significan hablar en contra y hablar. Eso quiere decir que es hablar en contra del otro. Entonces no vamos a leer esos versículos, los vamos a leer más adelante. ¿Qué efectos trae entonces la calumnia a nuestra vida? Entonces, los efectos que traen en nuestra vida son los siguientes. La calumnia determina un corazón infiel. Entonces vamos a leer Salmos 50, 16, 23. La hermana Rosalba Romero. Ya, hermanitas,
Buenas tardes. Salmo 50, 16 al 23. Sí, señora. Pero el malo, dijo Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veían al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteras era parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gracias, hermana. Entonces aquí el Señor está mostrando las características de una persona que tiene un corazón infiel. Y una de ellas es la persona que se sienta a hablar mal contra otro y con su lengua llevando mentira o engaño. Entonces, eso es lo que determina bíblicamente a una persona que genera calumnia o que con su boca habla calumnia. También la calumnia es una violación directa a la ley de Dios. Pues en el libro de Levítico, en el capítulo 19, 16, pues está ese mandato del Señor que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, pues es una violación directa a la ley del Señor. La calumnia también afecta nuestra comunión con Dios, como lo vemos en Salmos 15, del 1 al 3. Ese salmo dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Entonces, ellos son los que realmente habitarán en el tabernáculo de nuestro Señor. Muy bien, la calumnia también silencia la obra de Dios en nuestra vida. Y dice el Salmo 101:5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces, cuando nosotros caemos en calumnia, el Señor lo destruye, lo disciplina. Entonces, la obra de Él se va a opacar en nuestra vida. Y también Dios refrena esta actuación con disciplina. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de alguien o atentamos contra esa persona, pues entonces va a venir lastimosamente la disciplina de Dios a nuestra vida. Muy bien. Una pregunta, Claudita. Sí, señora. Digamos, cuando uno saca una conclusión de que una persona, por ejemplo, que yo digo, usted piensa que yo quiero esto con usted, ¿eso es calumnia? Otra vez, ¿cuando dice qué? Cuando yo saco suposiciones, por ejemplo, yo digo, es que usted quiere que yo haga esto, sin yo haber dicho nada, sí, o claro, sin ser verdad. ¿Eso es una calumnia? Si yo la hablo, sí. Sí, señora, yo no puedo suponer, tampoco puedo juzgar a nadie. Y no puedo suponer lo que la otra persona, porque eso es actuar maliciosamente, es pensar mal de algo que una persona no está diciendo ni está haciendo, es algo que yo me imaginé. Entonces estoy hablando maliciosamente. Sí, señora. O sea, está suponiendo, o sea, cuando yo quiero sacar conclusión de que esa persona, por ejemplo, decirle a alguien, es que usted quiere que yo le tenga lástima, ¿eso es una calumnia? Sí, sí, sin señora. la persona. Sí, cuando yo pienso maliciosamente de esa persona sin que esa persona esté haciéndolo, realmente eso es calumniarla. Gracias, pensando maliciosamente de esa persona. Ya si la persona lo dice,
específicamente, pues entonces ya estamos hablando de otra situación, pero mientras yo lo suponga, estoy hablando, estoy pensando maliciosamente de ella. Y calumniar es cuando ya invento y lo digo. Muy bien, ahora, hay ideas humanas sobre el chisme. Se piensa que este pecado es netamente de las mujeres, lo cual no es cierto. También se piensa que si es información verdadera, está bien divulgarla. El ejemplo que les ponía del viaje. Si mi amiga se va de viaje y ella me lo cuenta a mí, pero yo se lo cuento a otras personas, pues ¿qué tiene de malo, cierto? Si no estoy diciendo nada malo. Pues sí tiene mucho de malo, porque era una información privada que ella me contó y yo no tengo autorización para estarla revelando. También cuando nosotras caemos en el error de decir, ay, hermana, es que necesito contarle para que me ayude a orar por fulanita. Entonces, algunas veces lo vemos como tan normal que estamos diciendo, ay, ayúdeme a orar por fulanita, y ahí revelo la información que mi amiga me contó. Entonces, también ahí estamos cayendo en el chisme y la calumnia. Algunas veces también se comparte información exclusiva porque se piensa que si yo le cuento a mi amiga cosas de otra persona, esta nueva amiga va a confiar más en mí. Y resulta que eso no es así. Entonces, la verdad es que la calumnia y el chisme es algo muy, muy popular en nuestra vida, muy frecuente. Entonces, ahora pues vamos a hablar de algo muy importante. Así como Dios hoy nos exhorta por este pecado, pues no nos preocupemos si al escuchar esto que hemos oído, lo estamos practicando. ¿Por qué? No nos preocupemos, porque así como Dios hoy nos exhorta, también nos va a dar una esperanza bíblica para que podamos cambiar. No quiere decir que lo que has hecho hasta ahora o lo que yo haya hecho hasta ahora esté bien. Eso requiere pues un arrepentimiento genuino, que es el paso inicial para poder tener un cambio verdadero. La palabra de Dios, como para cualquier pecado, siempre nos brinda una esperanza. Nos muestra y nos exhorta lo mal que hemos actuado, pero también nos da una salida. La salida no depende de nosotras, sino depende básicamente de nuestra relación con Dios. Por eso, hablar de chisme y calumnia con personas no creyentes pues va a ser difícil, porque una persona no creyente no tiene al Espíritu Santo, y para que haya un cambio verdadero pues debe habitar en nosotras el Espíritu Santo. Como lo menciona la palabra de Dios, cuando yo voy a trabajar en uno de mis pecados, lo primero que tengo que hacer es despojarme y revestirme. ¿Qué quiere decir eso? Para poderlo entender, pues tenemos que comprender dos textos bíblicos muy importantes, que son los siguientes, que son 2 Corintios 5:17, que nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir, hermanas? Si hemos caído en el chisme y la calumnia y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, eso que teníamos, ese pecado, lo vamos a dejar atrás, porque esas cosas de nuestra vieja vida, de nuestra vida carnal, pasaron. Ahora todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Entonces, por eso es importante dejar atrás esos pecados con Cristo. Y lo mismo nos dice Efesios 22:24. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa pasada manera donde éramos chismosas, donde calumniábamos, hay que despojarla. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí sigue el versículo, el 25, que dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora bien, cuando yo hablo de despojarse y revestirse, quiere decir que yo no puedo quitar este pecado si no me revisto de algo espiritual. ¿De qué me voy a revestir? Pues de hábitos bíblicos, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a manejar mi lengua para bendecir. Muy bien.
Entonces, cuando yo me despojo de este pecado, pues no puedo hacerlo por mis propios medios, sino voy a necesitar de Dios, porque solamente a través del Espíritu es que mi mente se va a renovar. Y cuando se renueva, tengo que cambiar mis hábitos pecaminosos por hábitos bíblicos. Y a partir de este momento, entonces voy a tener que cambiar mi forma de pensar, de hablar y de actuar. Era lo que nos preguntaba ahorita la hermana Marisol, con la pregunta que ella hacía. ¿Estoy cayendo en la maldición? Sí, porque solamente estoy pensando maliciosamente, aunque no lo he hablado, estoy pensando y estoy suponiendo cosas que otra persona ni siquiera ha pronunciado. Ya estoy siendo maliciosa, pero está en el pensar. Cuando ya lo expreso y lo digo, entonces ya estoy hablando y estoy calumniando. Y cuando actúo de una manera orgullosa, arrogante, que quiero pasar por encima del otro, entonces estoy cayendo en el pecado también. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo enfocar esos hábitos bíblicos? Lo primero que tengo que hacer es reconocer y confesar ese pecado. O sea, tengo que autoexaminar mi vida y mirar cuándo he sido chismosa, cuándo he calumniado a alguien, cuántas veces, a cuántas personas. Y pedir perdón a Dios, reconocer ante el Señor que sí, que he cometido este pecado. Después de eso, tengo que entregarle a Dios mi problema, porque como les digo, nosotras no lo vamos a poder manejar. Necesitamos que sea Dios quien obre en nuestra vida y que a través del Espíritu Santo nuestra mente sea renovada. Como lo dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No lo puedo hacer por mis propios medios. Si usted o yo decido hoy dejar el chisme porque quiero, no lo voy a lograr, porque mi vieja naturaleza me va a jalar para volver a caer. Pero si yo reconozco delante del Señor que le he fallado, que aunque Él ha derramado su sangre por mí y yo sigo cayendo en el pecado, entonces, y me doy cuenta que lo estoy ofendiendo a Él, esto me va a redarguir y me va a permitir tener ese cambio verdadero. Siempre basado en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da el fruto. Y por eso este tema tiene que ver mucho con los que veníamos estudiando sobre el fruto del Espíritu. Cuando estoy bajo el poder del Espíritu Santo, pues el fruto del Señor, del Espíritu va a venir a mi vida. Y si yo amo, uno de los frutos es el amor. Si amo a mi prójimo, pues no voy a estar calumniando ni chismeando sobre él. También tener una actitud de mansedumbre y restauración. Como les decía, las palabras dichas ya no las puedo devolver, pero sí puedo tener una actitud de restauración, de pedir perdón a mi hermano. También de orar por las personas que nos han calumniado. La Biblia también nos llama a que estemos orando por quienes nos calumnian, como lo dice Mateo 18:15. También evitar escuchar o sostener conversaciones indebidas. Cuando me vienen a contar algo, entonces eso lo tengo que evitar. También debo aprender a utilizar mi lengua para bendecir, orar e interceder por las personas en vez de calumniar y en vez de chismear. Entonces, este es el cambio verdadero. Y también muy importante, proteger a la víctima de la calumnia. Cuando me vienen a contar algo, pues yo tengo que exhortar con amor a la persona que me lo está contando y evitar que esa persona siga llevando el chisme de boca en boca. Aquí hay un ejemplo bíblico muy importante y es en Noé. Yo no sé si ustedes recuerdan el texto de Génesis 9, 22 al 23. Noé, como cualquier ser humano, cayó en pecado, lastimosamente, y él estaba borracho y desnudo. Y su hijo Can vio la desnudez de su padre. ¿Qué hizo Can? Él no cubrió con amor el pecado de su padre. Él fue a llevarle el chisme, el cuento, a sus hermanos Sem y Jafet. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? Ellos no cayeron en el chisme ni en la calumnia hacia su padre, sino que por el contrario, ellos se fueron caminando de espaldas, tomaron la ropa de su padre y lo cubrieron la desnudez de su padre
con amor para tapar su vergüenza. Entonces recordemos, hermanas, que el amor cubre todas las faltas. Si alguien, si me vienen a contar un chisme de alguien, recuerde que yo debo cubrir a esa persona con amor, como lo dice Proverbios 10:12. Que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Eso lo encontramos en Proverbios 17:9. El amor no hace mal al prójimo, como lo dice Romanos 13:10. Y también recordemos el mandato de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. El único momento en que a nosotros como seres humanos no nos gusta ni el chisme ni la calumnia es cuando ese es de nosotras mismas, cuando existen rumores de nosotras mismas. Así como no lo queremos de nosotras mismas, pues tampoco se lo hagamos a los demás. Recordemos que el mandato de nuestro Señor, aparte de que no debemos chismear ni calumniar, es amar a nuestro prójimo.